Hechos de los Apóstoles, como dije el viernes, no vamos a leerlo completo porque tiene 26 versículos, pero sí vamos a ir desarrollando el mensaje conforme el Espíritu del Señor me guíe. El título de este mensaje, si pudiéramos llamarle con un título o tema, sería El sermón por la ignorancia. Y vamos a ver que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro muy peculiar. Ahí está la historia, el comienzo de la historia de la Iglesia. Vemos cómo el Espíritu Santo comienza a establecer por primera vez sobre la tierra lo que hoy conocemos como la Iglesia, es decir, hombres y mujeres que son creyentes y se han convertido al cristianismo, a Cristo. Esa historia que vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles comenzó en Jerusalén. Y el Señor dijo que continuase después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que llegase a todos los confines del mundo. La Iglesia, hermanos, es un movimiento divino, no es la invención humana. El Señor hizo que un día llamado el día de Pentecostés descendiese su Espíritu sobre los que estaban reunidos en una casa llamada el aposento alto. El Espíritu Santo, bautizando a los creyentes, lo hizo para reunirlos en un cuerpo. Como vemos, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes bautizándoles. Eso se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículos 12 y 13, que dice de esta manera: porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Así que el llamado bautismo del Espíritu Santo hace que los creyentes puedan ser reunidos en un cuerpo llamado la Iglesia. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No es primero te conviertes y después eres bautizado en el Espíritu Santo, como algunos creen. No existe la segunda experiencia, como ellos la llaman. Existe solamente el bautismo del Espíritu Santo reuniendo a los creyentes en un solo cuerpo, es decir, la Iglesia. Existe solo una experiencia, la experiencia, no una segunda experiencia. Claro que cuando tú recibes la experiencia, la única experiencia, después a lo largo de tu vida, del trayecto cotidiano en la tierra hasta el fin de tus días, tú tendrás muchas experiencias. Pero es necesaria esta primera experiencia. Que venga el Espíritu Santo sobre ti y te constituya miembro de la Iglesia. Amén. El Señor es la cabeza de esa Iglesia y Él mismo dio orden a los apóstoles para iniciar la tarea. Eso es lo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Eso lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43, que dice de esta manera: y muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Y también en el capítulo 5, versículo 12, dice: y por mano de los apóstoles muchas señales y maravillas eran hechas. Y si nos fijamos ahí, dice por los apóstoles, no por el cuerpo de creyentes, sino por los apóstoles del cuerpo.
A estos Dios escogió primeramente para que el Evangelio fuese consolidado, para que se pusiera una base fuerte, firme y sólida de la palabra de Dios. Y sobre esa plataforma los primeros cristianos del primer siglo hasta hoy están edificando. Ellos comenzaron como la iglesia naciente. Desde entonces comenzaron a diseminar el Evangelio por toda la tierra, hasta que ha llegado también a nosotros. El Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, hermanos, vamos a considerar el sermón de San Pedro en este capítulo 3. Este capítulo 3 se divide del versículo 1 al 10, al 11, se divide por la sanidad completa de un hombre cojo de nacimiento. Desde el versículo 12 al 26, ahí vemos un segundo sermón del apóstol San Pedro, porque primeramente vimos el primer sermón después de que vino el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Este es, o sería, el segundo sermón del apóstol San Pedro. Y este sermón fue hecho delante y en presencia de un gentío que estaba presenciando el extraordinario poder de Dios, donde todos quedaron asombrados al ver a este hombre cojo de nacimiento, se quedaron asombrados de verlo completamente sanado. ¿Por qué se asombraron? Porque ellos veían la palabra de Dios cumplida. Por medio de Isaías fue profetizado que el mudo hablaría y que el cojo saltaría. Ellos conocían la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué pasó a pesar de que ellos conocían la palabra del Señor. Vamos a ver qué reacción tuvieron después. Después de que Dios mostró estas palabras por medio del profeta Isaías. Vemos que este hombre y los ciudadanos de Jerusalén, entre ellos se conocían. Ese hombre era conocido por todos. No era un hombre extraño que jamás habían visto antes, sino que todos sabían que era un lisiado de nacimiento. Esto ocurrió cuando, mientras el cojo pedía limosna, porque lo ponían cada mañana, cada día lo ponían en la puerta del templo, que esta puerta se llamaba la Hermosa. No el templo no se llamaba la Hermosa, se llama la puerta, se llamaba la Hermosa. El templo era el templo de Jerusalén, no había otro. Fue el segundo templo que fue construido en el tiempo de Herodes, porque el primero fue construido por Salomón en el tiempo de Salomón. Este sería el segundo templo, pero el nombre era el Templo de Jerusalén. No había otro tipo de templo allí. Así que la puerta que leemos en el segundo versículo, donde era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo llamada la Hermosa. No el templo llamado la Hermosa, la puerta llamada la Hermosa. Esto es algo que tenemos que tomar en consideración, porque muchos se confunden y piensan que el templo de Jerusalén se llamaba la Hermosa. Pero hermanos, vemos por la palabra del Señor que esto no es así. Así que en el relato, en el capítulo 7, en el capítulo 3, versículos 7, 8 y 9, yo quiero ver y leer lo que dice. Dice que Pedro, tomándolo de la mano derecha al cojo, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos fueron afirmados, y saltando se puso en pie, entrando con ellos en el templo, con los apóstoles, con Pedro y con Juan. Él se juntó rápidamente a ellos y entraron juntos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios.
Y todo el pueblo que conocía a este hombre, todo el pueblo lo vio andar, dice la palabra del Señor, y alabar a Dios. Entonces todos los allí reunidos, versículos 8 y 9, todos los allí reunidos, atónitos, concurrieron a Pedro y Juan. Hermanos, es curioso. Y es de pararse en estos 3 versículos, porque nos detalla el doctor Lucas, que es el narrador de los hechos de los apóstoles, es el que narra toda esta historia. Él, como médico, tomó el cuidado de darnos la garantía de que este hombre realmente fue completamente sanado. ¿Y sabéis por qué? Porque dice, el doctor Lucas dice, que al instante sus pies y tobillos, qué detalle, ¿no? Cualquiera no daría este detalle. Un médico sí lo da. Sus pies y tobillos fueron afirmados y saltando se puso en pie, completamente sanado. Y este sermón de San Pedro es el principal argumento que hoy tengo para vosotros, hermanos. Este segundo sermón del apóstol San Pedro. Quiero hacer notar también que este fue el primer milagro que los apóstoles del cuerpo de Cristo hicieron: sanar a este cojo. Este fue el primer milagro que ocurrió en la iglesia del Señor. Pedro comienza su sermón en el versículo 12, como hemos dicho al principio. Y fijaos cómo lo dice. Dirige la atención no sobre sí mismo, sino sobre el Señor Jesucristo. Porque podéis leerlo, que es lo que dice. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Como diciendo, ya vosotros conocéis qué dijo el profeta Isaías. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho a este hombre andar. Así que esto es algo que muchos predicadores debemos de aprender. A que no pongan la mirada sobre nosotros, sino que la pongan la mirada delante del Señor Jesucristo, hacia Él, hacia el Señor de la iglesia, y no sobre el predicador, hermanos. Así que dirige la atención no sobre Juan ni sobre Pedro, sino sobre el Señor Jesucristo. Y en estas palabras de Pedro vemos que también le recuerda a cada uno de los allí reunidos en ese lugar, que por cierto es el pórtico de Salomón. Allí se encontraba en un lugar donde era concurrido para los que tenían que hablar en ese día sobre algún asunto. Y ellos se encontraban en ese lugar. Y Pedro, digo que Pedro le recuerda a todos, y sin pelos en la lengua: si tú tienes que compartir la palabra del Señor, tú no puedes tener pelos en la lengua, porque entonces no sirve lo que dices. Las cosas hay que decirlas tal como están escritas. Y así fue como el apóstol San Pedro las dijo delante de todos. Y les dijo estas palabras, según leemos en estos textos: vosotros habéis persuadido a Poncio Pilato cuando él quería soltarlo. ¿Para qué? Para que condenase a Jesús, siendo hombre santo y justo, y que soltaran a Barrabás, un criminal. Y continúa el apóstol San Pedro sin ablandar su mensaje. Continúa diciendo a quienes Pedro tenía delante y qué era lo que tenían que oír de parte de él. Pedro sigue recordándoles a todos ellos que son culpables
en gran parte de dar muerte al autor de la vida, versículo 15. Y añade en el versículo 16, al cual Dios ha resucitado de los muertos, y nosotros somos testigos. ¿Veis? Un mensaje claro. Él no tenía miedo. Él no tenía el temor de que se marchasen todos los que oían el discurso. Él estaba allí de parte de Dios para decirles a todos lo que tenían que hacer y lo mal que se han portado con aquel que vino a dar su vida por ellos. Y tuvieron que escucharlo. Así vemos ahora, hermanos. En segundo lugar, al leer esto que acabamos de leer, esta historia, a mí me surge una pregunta. ¿Cómo es posible que si ellos conocían la historia, ellos conocían la palabra de Dios por medio de los profetas, cómo es posible que toda esa gente, ellos conocían a ese hombre cojo de nacimiento que fue sanado completamente por el poder de Dios? ¿Cómo es posible que no creyeron? ¿Por qué los fariseos, los escribas, los religiosos judíos y políticos del Imperio Romano, por qué no se alegraron? Porque más abajo, no vamos a seguir leyendo, pero más abajo dice que empezaron a perseguir a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué mal han hecho? Solo han hecho un bien, ayudando a un hombre que estaba lisiado, afirmando sus tobillos y sus pies, haciendo que pudiera andar y ser feliz mientras los años le quedaran en la tierra. No habían hecho ningún mal, sin embargo, ellos comenzaron a prender a Pedro y a Juan y meterlos en la cárcel, hermano. Y esto a mí me recuerda que ellos no querían celebrar ese milagro porque eran ignorantes. Ahora vamos a leer el verso, versículo 17. El mismo sermón de Pedro nos da la respuesta del por qué esta pregunta que yo me hago. ¿Por qué no se rindieron a los pies del Señor al ver un milagro? Eso es lo que pasa hoy, hermano. Mucha gente ve la evidencia de que Dios está con nosotros. Sin embargo, no se rinden a los pies del Señor ellos. Y Pedro nos da la respuesta en el versículo 17, cuando les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Estas mismas palabras del apóstol San Pedro me llevan a recordar las palabras de Cristo sobre la cruz, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son ignorantes. Y Pedro dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Yo quiero notar que lo que ocurrió ese día, en ese mismo siglo primero que estamos hablando del cristianismo, y el motivo por el cual la gente no quería someterse al mensaje cristiano es por el mismo problema que sucede hoy día también. La gente rechaza el mensaje de esperanza. Cristo es despreciado en su muerte, su sangre derramada, su resurrección, su ascensión y su segunda venida es completamente ignorada hoy, al igual que entonces. Y este es el mismo problema que había y que sigue estando enfrente de nosotros. La ignorancia. Pero, claro, esta ignorancia no es inocente. Esta ignorancia no es inocente. Está cargada de maldad. Lo vemos en los evangelios, hermanos. Lo vemos en las cartas del apóstol Pablo. Lo vemos también
en la vida de Cristo, cómo Él, viniendo a su pueblo lo rechazó. Lo vemos en estas palabras del apóstol San Pedro, siendo perseguido después de haber predicado palabras justas, directas al corazón de los que estaban escuchando. Vemos que fueron perseguidos, hermano, fueron martirizados los apóstoles y discípulos del Señor. Aquí vemos que esa ignorancia no era inocente, era una ignorancia, sí, pero malvada, cargada de odio, cargada de injurias. El propio pueblo asesinando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el mayor problema, hermano, del ser humano, como hemos dicho y leído en el versículo 17, ha sido y es la ignorancia. Los hombres, queriendo ser sabios, se han hecho inútiles. Sus conciencias han sido oscurecidas por el pecado y por la ignorancia de ese pecado. Pero repito, una ignorancia no inocente, hermano. Se han hecho supersticiosos y sofisticados por lo que no aceptan el Evangelio de Dios. Y para ellos mismos, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, para ellos es un insulto. Que nosotros le digamos, Cristo murió por tus pecados. Para ellos, eso es un insulto, hermano. Han querido ser más grandes que los demás hombres. Sin embargo, eso los hace ignorantes. Una ignorancia no solo que no es inocente, sino que es voluntaria, del mismo modo. Y yo quiero aclarar que el cristianismo, yo mismo no me opongo a la educación, a la cultura, a la tecnología, a la prosperidad, al progreso, porque esto forma parte de la misma vida, hermano. El cristianismo no se opone a eso. Eso es lo que la gente ignora. Pero esa ignorancia, al estar cargada de maldad, ellos dicen que el cristianismo tiene un mensaje de odio contra la humanidad. Y esa es la ignorancia maldita que tienen en sus corazones los hombres y las mujeres, desde el siglo I hasta el siglo que estamos viviendo hoy domingo. Lo que quiero decir, hermanos, es esto que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que no es de sabios basar nuestra vida en cosas como lo que hemos dicho, en la cultura, basar nuestra vida solamente en lo que es la educación, la filosofía, ni siquiera la ciencia, porque la palabra del Señor dice que la ciencia aumentaría. Nosotros no estamos en contra de eso, pero no podemos enseñar que la vida se base en eso, porque eso sería perjudicial para nosotros. No podemos basar la vida en estas cosas como fundamento de todo, porque si esto fuese todo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si esto fuese todo, ¿por qué el mundo va de mal en peor? Una respuesta quiero escuchar. ¿Por qué a lo largo de los siglos la humanidad está sumergida en guerras, caos y muerte? Respuestas quiero oír. ¿Por qué todas estas cosas y otras tan dramáticas suceden en el mundo de hoy, desde entonces hasta estos días? ¿Por qué? La razón es esa, que esas cosas por sí solas no son suficientes, hermano. Y con esto queda demostrado. Con esto que acabamos de declarar hoy, queda demostrado para todo hombre y mujer, en todos los tiempos, queda demostrado que los hombres viven y han vivido en el engaño
y son engañados por su propia ignorancia. Repito, no una ignorancia involuntaria, ni siquiera inocente. Su propia ignorancia. Y en tercer lugar, vamos a leer detenidamente el verso que acabamos de pararnos en él, versículo 17. Aquí San Pedro, quédate mirando el verso, quédate mirando el versículo 17, porque es bueno que lo vayas meditando conforme vamos hablando. San Pedro extiende su sermón en ese versículo, está extendiendo todo el sermón. Fijaos cuánto se puede decir en dos frases. Muchas veces necesitamos nosotros, los hombres, aquí, para explicar las cosas de Dios, necesitamos 60 minutos. Y con eso no se enteran ni siquiera un poquito la gente. Sin embargo, en dos frases, inspiradas por el Espíritu Santo, el apóstol San Pedro habla a todos los hombres, en general, y también a ti hoy. Mas ahora, hermanos, versículo 17, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y no solo vosotros, sino vuestros gobernantes. Este mensaje va dirigido a todos. Si solo hubiera hablado a las clases más bajas o incultas, entonces diríamos, hombre, está claro, los incultos no saben, los pobres no entienden y los débiles no pueden. Pero no es así como nos lo deja claro. El apóstol San Pedro lo deja muy claro. El Evangelio lo deja muy claro. Que no fueron los pobres los que crucificaron a Cristo, aunque muchos había entre ellos. Pero el sermón nos lo deja muy clarito hoy. Y recuerda el apóstol San Pedro en este sermón que aquella multitud que gritaron, crucifícale, fueron instigados por los gobernantes. No fue idea de la chusma, no fue idea de la multitud de gente, fue idea siendo instigados por los gobernantes. Por el poder de la religión judía. Los que gobernaban en ese tiempo de la religión judía. ¿Gobierna hoy alguna persona o organización en la religión del momento? Ellos son culpables, primeramente. La religión judía estaba compuesta por diferentes grupos: fariseos, saduceos, miembros del Sanedrín, los escribas. Todos ellos juntos eran el poder religioso de aquel tiempo, al igual que hoy existe un poder religioso en el siglo XXI. Y los representantes del gobierno romano, el emperador, los gobernadores, todos los políticos del gobierno del imperio. Dice el apóstol San Pedro, por ignorancia, no solo vosotros, sino también vuestros gobernantes. La ignorancia es un peligro, hermano. Creerse mejor que otros es el mayor de los problemas del hombre hoy. La palabra del Señor deja claro en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14,
que el hombre natural no entiende, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. El hombre natural no entiende. Aquí no está hablando de los hombres de clase baja, que no entienden. Está diciendo el hombre natural, hablando en general a todos los hombres en la humanidad. No perciben, son ignorantes, no pueden entender. Así que tanto la gente corriente como los gobernantes que hemos dicho, pensadores de aquel tiempo y de hoy, filósofos, científicos, clases altas, clases medias, clases bajas, todos se han unido y han rechazado a Cristo. Todos. ¿Pensáis que aquellos galileos eran más pecadores que vosotros? Os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este es el mensaje de la Biblia, hermana. Este es el Evangelio de Jesucristo, tal y como está escrito y tal como lo leemos en el sermón del apóstol San Pedro, en su segundo sermón. ¿Y qué dice el apóstol San Pedro en su segundo sermón? ¿Que se queden en su ignorancia? No, ya lo vamos a ver. Porque los grandes intelectuales sin Dios son como bestias. Tú dirás, hombre, palabra fuerte es esta. Pero yo te digo que sí. Esto es lo que Pedro predicaba en aquel tiempo. Esto es lo que Cristo compartía con todo el pueblo cuando Él vivió entre nosotros. Los hombres sin Dios, los hombres sabios de hoy, contemporáneos nuestros incluso, son tan ignorantes, amargados, malvados, rencorosos y malignos como los de la clase social baja. La prueba de esto es cuando presionaron. Cuando los gobernantes presionaron a otros de los suyos. Este era el gobernador Poncio Pilato. Dijeron, no, hombre, no. Tienes que soltar a Barrabás. Y ellos mismos, cuando Poncio Pilato veía que no había un delito para culpar a Jesús, lo puso en medio del pueblo y dijo, elegid vosotros. Y todo el pueblo, instigado por los gobernantes, decía, gritando, crucifícale y salva al criminal Barrabás y condena al santo injusto. ¿Cómo se explica tanto odio? Respuesta. ¿Cómo se explica tanta contradicción entre ellos? Pilato no veía mal alguno en Jesús, quería soltarlo. Pero lo confundieron de manera tal los representantes del pueblo religioso y político que Pilato tuvo que lavarse las manos. Pero este era otra bestia. Este era otra bestia. Pilato, un hombre malvado por haberse lavado las manos. ¿Conoces a alguien que se lava las manos? Cuando la verdad está en balanza, muchos se lavan las manos. Ah, bueno, que se la apañe él. Unos y otros, juntos, rechazaron a Cristo. Por eso Pedro se dirige a todos ellos diciendo, vosotros lo habéis odiado y vosotros lo habéis matado. Y con este mensaje Pedro sacó a luz las mentiras de sus corazones, la maldad de ellos, y puso en relieve todos sus barbaridades y pecados, sus injusticias, la de cada uno de ellos. Así que, hermanos, para concluir, del mismo modo que Pedro
acabó su mensaje. Queremos terminar hoy también nosotros. Y para eso vamos a leer los versículos que tengo que leer en esta mañana. Versículos 19, 20, 26. 19, 20, 26. Lo vamos a leer juntos. Así que, hermanos, no os quiero dejar en vuestra ignorancia, le dice el apóstol Pedro. Porque primero les dice que por ignorancia, esa ignorancia que hemos hablado antes, maligna. Pero Pedro no quería dejarlos así. Y en el 19 le dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y ahora, hermanos, en el versículo 26, dice así, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro da la respuesta a la ignorancia. Así que de esta misma manera, hermanos, vamos a reflexionar, poniéndonos de pie. Vamos a reflexionar y meditar en esto, hermanos. Inclinemos nuestras cabezas, por favor, inclinemos nuestras cabezas en reverencia ante Dios.